tenemos una invitada muy especial. Esta es María Alejandra, ¿correcto, Franco? Mayra, sí. Y María Alejandra es, bueno, ella es experta en pedagogía musical Willems. Ella además, pues es percusionista, toca vibráfono y todo lo que es la familia, bueno, la percusión que es tan amplia. Gracias por estar aquí y bueno, me encantaría que te presentaras por ti misma. Bueno, no, Ornella, para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues me parece que estos espacios de diálogo son maravillosos, de diálogo entre posturas pedagógicas que en realidad son supremamente similares en términos de cómo se han pensado el rol y la disposición de los estudiantes y los profesores en el aula. Y nada, pues como muy contenta de poderles contar un poco también desde la mirada Willems cómo funciona esto. Yo soy como contornela al principio, yo soy percusionista del conservatorio y después hice el diploma pedagógico de la Federación Internacional Willems, porque digamos que encontré leyendo algunas cosas, encontré pues que la pedagogía Willems tenía unas propuestas y unas líneas que iban muy afines a mis búsquedas. Y entonces, pues nada, me fui a estudiar esto y estuve 3 años, de los 3 años más duros de mi vida, estudiando intensamente, más que cuando preparé mi recital de grado de percusionista. No, o sea, ni siquiera eso fue tan intenso como el estudio de Willems. Eh, y después, digamos, del diploma, llegué a Cali a la fundación de la carrera de música de la Universidad ICESI y desde allí, digamos, también estamos haciendo ya un trabajo, yo estoy haciendo un trabajo de aplicar como los principios y conceptos Willems a la etapa universitaria, digamos, porque es una propuesta muy desde el desarrollo auditivo, que en últimas, y aprovecho que por ahí vi conectado a Mauricio Arias, mi amigo que está en Bogotá, flautista, compositor, director, que también es pedagogo y ahorita está impulsándose como youtuber, que tiene un canal que se llama Earfist y que está también como en unas búsquedas allí y justamente en su último video hablaba de cómo la audición es el centro, bueno, la audición, la escucha y el silencio, lo que implica escuchar, es el centro debería ser el centro de nuestra esencia como músicos y músicas. Nada, ahorita estoy terminando mi maestría en pedagogía musical y ya con ganas de seguir aprendiendo siempre. ¿Dónde me quedó sonando? ¿En dónde estudiaste pedagogía Willems? ¿A dónde te fuiste? Willems lo hice en Medellín, los maestros Ujú. en un programa especial que hubo como con Latinoamérica, donde el foco fue una alianza que hicieron con Orquesta Sinfónica de Antioquia y fue una cohorte en la que los maestros venían hacíamos 3 encuentros en el año, encuentros intensivos de 1 o 2 semanas de todo el día encerrado, normalmente era Semana Santa, 2 semanas en las vacaciones de julio y semana de receso escolar, clavados estudiando. Y pues mucho trabajo, digamos, asincrónico de intercambio con los maestros Ujú. Willems, que son además discípulos directos de Edgar Willems, entonces fue como muy interesante la experiencia porque fue Ah, como tener la información muy de primera mano, ujú. muy bonito, de estas personas que a uno se le llena la boca diciéndole maestros, porque son de verdad como en esencia, transmiten una energía y logran movilizar allí desde otras dinámicas, ¿no? Sí. Cuéntanos entonces, María Alejandra, ya para entrar, digamos, en materia, gracias por presentarte, pues para que nos conozcan. Como te contaba, pues el público es muy variado y que hay gente que principalmente se interesa por la pedagogía Waldorf, pero nosotros obviamente reconocemos a todas las pedagogías que han aportado pues inmensamente y que son la fuente. Entonces, la gente también está interesada en aprender de Willems o Willems, no sé cómo le dicen, no sé si viene más de la parte francesa y se dirá Willems, digamos que desde lo alemán Sí, se diría Willems. Willems, ajá. Sí, no, en Em, realidad cada uno lo dice como lo siente. Aquí, digo exacto, acá. Es Willems, es es francés, Willems, es belga y es belga. Willems.
Sí, es Willems, Exacto. pero suena muy lindo Willems también. Y entonces, exacto. Bueno, cuando uno ha estudiado pedagogía musical, digamos que eso fue también por allá en mi pregrado, uno sabe y conoce que él pues fue, digamos, discípulo directo de Dalcroze y Dalcroze dejó como todo este también como un legado, digamos, es de toda esa generación que empezó a decir, oigan, es que la pedagogía no se hace solamente el profesor echando allá una carreta y los niños quietos, escuchando y entendiendo, sino hay que involucrarlos, se tienen que mover en experiencias, entonces se les llama pues pedagogías activas, bueno, todo este movimiento de la pedagogía en el siglo XX. Y en ese medio de la revolución pedagógica, pues también nace la pedagogía Waldorf. A mí me interesa mucho saber cuál fue el camino de Willems, o sea, en qué se relaciona, en qué se sigue pareciendo a su tutor Dalcroze, y dónde es el punto donde él dice, bueno, aquí yo cojo mi propio camino, o sea, que nos cuentes un poquito de ese proceso. Sí, pues digamos que las pedagogías activas, digamos, toda esta revolución viene de un contexto social muy complejo que es las guerras mundiales, ¿no? Ellos Mm. vienen como en Europa en todo este proceso de las guerras y las guerras y las guerras, que es también la época en la que nace, no sé, la pedagogía Reggio Emilia y aparecen otras pedagogías, o sea, aparecen un montón de personas pensando en, hay algo que estamos haciendo mal, hay algo Sí. que estamos haciendo mal si la forma de resolver las cosas va a ser siempre matándonos y yéndonos hasta pues como los extremos de las posibilidades humanas, de los instintos humanos. Mm. Entonces, en medio de esas búsquedas, pues aparecen, como dices tú, un montón, una revolución en función de pensarse qué hemos hecho mal para que estemos en estas, qué tenemos que modificar y qué podemos hacer de manera inmediata para poder hacer una transformación de fondo en todo lo que está ocurriendo y en todo lo que como humanidad estamos construyendo y consolidando. Entonces, en ese contexto, como dices tú, está Waldorf, Willems es antropósofo, digamos que en algún momento, incluso cuando hay el fallecimiento de Steiner, entiendo que a Willems le propusieron estar al frente, Ay, liderando eso no lo procesos, sabía, acá se liderando me los puede erizar la piel. procesos, sí, liderando los procesos, pero él estaba supremamente enfocado en la En su investigación que venía cuento. haciendo con la música y dijo, yo no, yo me quedo aquí, yo estoy acá, y de hecho, dentro de la propuesta Willems hay muchas cosas que se conservan de la antroposofía y de la pedagogía, digamos, de la filosofía Steiner, no tanto como digamos, de la euritmia literalmente, pero sí, digamos, como algunos visos de ese intercambio, porque como te digo, era una cosa que pasaba con muchas personas, y además, y hay una cosa que me parece interesante y por eso también, digamos, tenía el interés de venir a este espacio, y es como esa necesidad que tiene el ser humano de separar y de dividir y de estar todo el tiempo como en competencia en función de en realidad lo que debería pasar, que es unir y hablar, integrarnos y conocernos integrando desde estas diferencias, ¿no? Mm. Qué Entonces, lindo. entonces eso, digamos, también lo hacían ellos. Ellos se reunían a hablar, se juntaban, o sea, como el círculo de amistades en la que se integran distintas disciplinas y se habla de la importancia de la visión desde lo humano, desde lo físico, desde el aprender distintos lenguajes estéticos, el lenguaje artístico, desde lo visual, desde lo corporal, desde lo musical, desde lo sonoro, ¿no? Y cómo toda esa exploración y en esas búsquedas, pues finalmente, pues todos ellos están en una búsqueda. Y la búsqueda, digamos, lo que tienen en común entre todos es uno, el rol del profesor es otro. El rol del profesor no es una persona que se las sabe todas, sino una persona que sabe leer el contexto, una persona que sabe entender el grupo que tiene al frente y a partir de allí hace una propuesta en la que, segundo punto, involucra de manera activa a sus estudiantes, que por eso es que se llaman pedagogías activas. Las involucra de manera activa los pone a participar, como dices tú, de las actividades, no solamente escuchando pasivamente, sino proponiendo, inventando y haciendo un montón de cosas. Eh, Willems empieza a trabajar con Dalcroze
Y este proceso, digamos, de entender la importancia del cuerpo y de la rítmica, no solamente desde el cuerpo, sino la rítmica en la palabra, la rítmica de nuestra herencia de las letras griegas, de toda lo que implica el ritmo, la rítmica, la ritmología y el sentido rítmico en el universo, que no necesariamente tiene que ser musical. Entonces él ahí abunda la información y él empieza a ahondar búsquedas alrededor del ritmo. Y cuando llega allí, entonces empieza, digamos, no a distanciarse de Dalcroze, sino a continuar con el legado, porque pues a Dalcroze ya hasta ahí fue, ya digamos, se murió, ya se fue, todo bien. Maestro, lo agradecemos y pero esto es el inicio de una búsqueda que sabemos que dentro del desarrollo del género humano tiene que ir más allá. Hay que ¿Sí? profundizar, Claro, exacto. el pensamiento humano y el contexto y todo va evolucionando y tenemos que evolucionarlo entre todos. Y de eso se trata también, conocer el legado de los otros y a partir de allí, pues, empezar a movilizar y generar y seguir fluyendo a partir de eso. Entonces, Willems, digamos que no es que se separe de la postura de Dalcroze, él continúa con toda la propuesta de esto, solamente que eh, reorganiza un poco el orden de la clase, dándole una mayor importancia no mayor importancia, pero un equilibrio mejor entre todos los elementos que constituyen el lenguaje musical, que es el recurso principal con el que hacemos música. Entonces hace un momento de desarrollo auditivo, que no es exclusivamente el momento de la clase, es una clase que tiene una carga grande de desarrollo auditivo, luego una parte de desarrollo rítmico en esta unión de la sensación de lo instintivo y del descubrimiento de los fenómenos rítmicos, luego un desarrollo vocal y por último un desarrollo corporal que tiene mucho que ver también digamos, con esta propuesta del cross de llevarlo al cuerpo, de sentir la estructura desde el cambio de frases a través del cambio de sentido corporal, digamos, este tipo de propuestas. Entonces es como una continuación. De hecho, así se plantea como que Willems es un continuador de la propuesta del cross. Pues no sé, ahí. Qué lindo, ¿no? Me encantó y me encanta ver pues con esa propiedad y emoción y con la que hablas, pues me sorprendieron muchas cosas porque la idea, lo que tú dices, yo estoy invitando a dialogar y jamás me imaginé, o bueno, no, yo no estudié tan a profundidad para saber que Willem se había, digamos, interesado por ese movimiento, digamos que ya la parte de la antroposofía involucra una parte más en el sentido espiritual ya más profundo, digamos que son cosas ya más de la línea esotérica, entonces, pero pues me parece, cuando lo nombraste sentí como que, wow, jamás lo imaginé y ahora entiendo, porque es una de las preguntas también antes de la entrevista que te pregunté porque me interesó muchísimo esos tres aspectos en los que divide Willems, digamos, digamos, los elementos de la música para él como más importante, que es, o sea, lo que es la parte rítmica, lo asocia a todo lo que es la motricidad del cuerpo físico, ¿no? Como que lo pone en el cuerpo físico, la vida del cuerpo físico. Luego él sitúa lo que es la melodía en lo que es la vida afectiva y luego la armonía en lo que es la vida intelectual. Eh, en la pedagogía Waldorf o en la antroposofía, digamos, en la pedagogía Waldorf se asocia un poco diferente, digamos, también lo físico tiene que ver con el cuerpo, con el ritmo. La armonía tiene que ver más con lo afectivo, porque ya entran, digamos, lo que son los acordes, mayor, menor, disonancias, consonancias, y se pone a la melodía en lo intelectual. O sea, digamos que ahí hay esa pequeña diferencia y por eso me pareció tan interesante escuchar que nos hables de esa... Nosotros le nombramos en la pedagogía Waldorf tripartición, porque se parte en tres, es de esa tripartición según Willems, de esos aspectos, de esos elementos de la música, Sí, melodía, armonía y ritmo. en Willems también todos son trilogías, todos son
son puros tríos de conceptos, tríos de asociaciones, tríos de elementos con los que tratamos de entender, tríos de sentidos, todo termina siendo como tríos, tríos, tríos. Por ejemplo, en la audición, entonces está la audición interior, la audición relativa y la audición absoluta para construir una audición creativa, ¿no? Entonces, digamos que hay este tipo de desgloses de la postura, ¿no? Principalmente esto que estás mencionando de la vida, digamos, yo lo he sintetizado para mí, digamos, lo voy a decir en mis palabras, no en palabras no va a ser textual porque no me lo sé textual, pero la esencia del discurso Willems y lo que lo diferencia, que sé que es una pregunta más adelante, pero pues me anticipé, la diferencia con las otras pedagogías activas de la posguerra, que son estas pedagogías que estamos hablando, son principalmente que Willems pone esa dimensión que tú mencionaste, que es espiritual, que es muy profunda, la pone aquí, en la música, desde ya. No como una cosa ajena al proceso, no como una cosa no ajena, pero no separada, que no se trabaja de manera separada a la parte musical, sino que se trabaja con la parte musical, porque es una forma de ver como la unidad del ser humano, ¿no? Entonces, cuando él habla de estas trilogías, un momento, bien, papito, aquí habla en conferencia. Me encanta, está muy bien. De la unidad del ser humano y de las dimensiones, que lo pone en términos de las dimensiones. Entonces, como Willems lo asocia, es las dimensiones, el ser humano, que está aquí en el centro, está siempre en medio de dos polos. Un polo que tiene que ver muy con lo espiritual y un polo que tiene que ver con lo material. Todo el polo de lo material es el polo de las vivencias y las experiencias que tenemos acá en carne y hueso todo el tiempo, lo que hacemos constantemente, las cosas que comemos, las cosas que palpamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo más puro y más, digamos, del hacer, ¿no? Y luego todo lo más onírico, espiritual, de la fantasía, de todas estas cosas, y es como buscar una forma de ser cíclico como ser humano en medio de ambas ideas, que de hecho actualmente en mi tesis de maestría digo, sí es importante estudiar música porque sensibiliza a la gente, lo que la hace sensibilizar en realidad no es que hagan música, o sea, no es puntualmente eso, es que la música nos permite ir con mayor facilidad a esa dimensión espiritual. Y desde el trabajo de los elementos técnicos y la imagen. Ya, dentro de estos elementos que son constitutivos del lenguaje y todo eso, cómo se genera un intercambio y una fluidez entre el polo material y el polo espiritual. Y es como que el ser humano no está en el uno o en el otro, sino que transita constantemente entre el uno y entre el otro. ¿Viste? Y es en realidad como uno vive internamente la música. Entendiendo esto, entonces él hace una relación de trilogía con trilogía, y esa trilogía es las tres dimensiones humanas son la dimensión mente, cuerpo y espíritu, que son dimensión afectiva, corporal y mental, y eso él lo asocia a tres dimensiones musicales, que son la dimensión rítmica, la dimensión melódica y la dimensión armónica. Lo fisiológico está directamente relacionado con lo corporal porque es que el cuerpo tiene un ritmo, el ritmo del carminal, el ritmo de los órganos, la misma composición del cuerpo, los dos ojos, el equilibrio, todas estas cosas que tienen que ver con la unidad del cuerpo como tal. Luego está la dimensión afectiva, que por la melodía, para Willems la melodía tiene la prioridad, la primacía por encima de todo, porque la melodía es la que nos permite transmitir las emociones y como encontrar la emocionalidad y transmitir a través de mi voz. Por eso le da la primacía y por eso se lo asigna a la parte afectiva. Y por último, la parte de la armonía a lo mental. ¿Por qué? Porque implica que vos entendás y comprendás para poder hacer con la armonía. Uno, digamos, desde la emocionalidad hacer con la armonía en el planteamiento Willems, pues no, para tú hacer armonía tú necesitas la intelectualidad. Sí. Necesitas la inteligencia musical y eso hace que lo ponga ya en un aspecto más mental y por eso Willems lo asocia directamente con la parte armónica, ¿no? Es esa la razón. ¿No? Él dice, cuando una mamá le está cantando, la mamá no le está cantando por la mente a un bebé, cuando está haciendo una ruleta, no le está cantando por la mente, le está cantando totalmente por la afectividad. Entonces su planteamiento es totalmente
de lo orgánico y de hecho el planteamiento es aprender igual que se aprendió la lengua materna. ¿Sí? Entonces es qué hace una mamá cuando tiene a su bebé recién nacido y cómo analiza todos esos elementos y luego los aplica al aprendizaje de la música. Y eso es lindo escuchar, entonces ahí podríamos profundizar esa parte que tú dices de la melodía. Bueno, no creo que está en los puntos como que acordamos anterior a la charla, pero es que estamos como fluyendo y me encanta lo que dices y esa parte de la melodía y lo que tú dices se aprende como la lengua materna, esas también son posturas, digamos, también se ve en la pedagogía Waldorf, también se ve, digamos, en la parte de Codal y también se ve en Orff. Entonces uno sí ve que definitivamente es en la melodía y es en la voz y es en el canto, digamos, donde tenemos las primeras experiencias musicales y donde digamos, está como la fuente de la sensibilización. ¿Cómo lo pone Willems? ¿Cómo propone Willems empezar a cantar? Por ejemplo, suponiendo que ya un niño tuvo bastante canciones por parte de su mamá, su papá, su abuela, su abuelo, y empezó a hacer en la escuela. Y si quisiéramos en el preescolar o en el primer grado hacer música según Willems, digamos, tú cómo lo harías? ¿Tú qué es lo que tienes en cuenta? Pues en principio es una clase que tiene 4 momentos, porque se busca que cada clase tenga el desarrollo de la globalidad de la música en cada clase, que los niños puedan tener una experiencia completa de la música en cada clase. Entonces, el momento generalmente empieza de lo más íntimo a lo más externo, ¿no? Del adentro hacia el afuera, o sea, de mi reconocimiento interno o mi reconocimiento de lo interior a mi relación con los demás, ¿ya? Entonces, en principio, Willems tiene una propuesta de grados, 4 grados, no años, sino grados. Y esos 4 grados tienen como unos principios que uno, dependiendo del tiempo de la clase, del contexto de sus estudiantes, de todas las cosas, todos los elementos que uno debe tener en cuenta como profe, los organiza en función del aprendizaje pues, del grupo, del proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo. Entonces, los chiquitos, uno arranca generalmente por atraer la atención, ¿viste? Entonces se parte siempre desde una variedad de instrumentos muy ricos sonoramente, que generalmente se alude a campanas, diversas, 7, porque son 7 sonidos, entonces se escucha 7 campanas, y se hace un trabajo de audición, de escucha activa de los instrumentos. Los niños las tocan, las campanas, hacen como una relación de la experiencia sonora con las campanas, las escuchan de cerca para saber si tienen armónicos, cuánto duran, si son de sonido largo, de sonido corto, si suena un solo sonido, suenan dos. Digamos que estas cosas, digamos, yo las estoy diciendo, pero uno con los niños no las hace. En ese momento solamente está sonando el instrumento y uno está llevando al niño a la experiencia de escuchar la campana solamente. Poco a poco vas pasando por los diferentes principios, pero por ejemplo un principio que también es como infaltable en un día a día de una clase Willems es el movimiento sonoro. La experiencia del movimiento, del si el sonido sube, baja y cómo lo relaciono con mi mano, con mi gesto, ¿no? Y con la intención, el impulso y toda la corporalidad que implica. Viste, como que hay unas intenciones y una forma, una disposición corporal, emocional, con la voz, todo así, como que todo está muy articulado. Somos una unidad, estamos buscando siempre la unidad a través del estudio desde distintos puntos de vista. Entonces, nada, digamos que el trabajo de audición, de los movimientos sonoros y de diferenciar entre sonidos agudos o graves, cantar melodías, cantar sonidos aislados, cantar intervalos, cantar melodías de acordes, invención melódica, bueno, hay como muchos Ahí tú principios en estás primer grado. hablando de niños en edad 3 años, preescolar o en 3 años, colegio, o sea, 3 años. 3 años. 3 años. Wow, impresionante. Porque no estamos haciendo invención, o sea, hay unas cosas allí que nosotros tendemos a hacer y es que decimos invención y estamos pensando en una armonía, en un tempo, y aquí es una invención absolutamente libre.
Entonces el niño parte, voy a hacer un ejemplo de una invención melódica para unos niños de 3, 4 años. Y el niño puede contestar, y estamos haciendo invención melódica. Es llevarlo a que con los recursos que tiene, pues tiene que va empezando a cantar y a soltar poco a poco. Obviamente, en la medida que van pasando las clases, van ocurriendo mejores cosas o van ocurriendo mejores participaciones en el sentido de que los niños al principio les da pena cantar y poco a poco van soltando y van cantando más cosas. Poco a poco uno se va dando cuenta en sus invenciones que hay más sentido tonal, que de pronto empieza a aparecer un sentido rítmico. Entonces hay que estar muy atento. Pero otra de las características y diferencias de Willems en relación con las otras pedagogías es que Willems tiene una consideración importante en el desarrollo musical del profesor. Es decir, para Willems es tan importante el desarrollo musical del niño como el del profesor. Sí. Entonces, el profesor está activamente todo el tiempo explorando sobre sus propios temores, ¿no? O sea, como que el profesor de primer grado tiene que poder improvisar en todos los modos, tiene que poder improvisar en todas las tonalidades, tocar en todas las posibilidades, porque es que cuando tú tienes un bebé en tus brazos y le estás hablando, tú no vas a decir, ay, yo no le voy a decir aeropuerto porque esa palabra es muy difícil. No, tú tienes al bebé cargado y dice, vamos para el aeropuerto porque nos vamos de viaje y vamos para tal lado y te voy a poner tal camisa de tal color y vamos a ver tal cosa y nos vamos a encontrar con fulanito y o sea, tú no estás regulando las cosas que dices. Yo me quedo aterrada porque mi hijo en estos días me dice, mamá, es que me refiero a qué tal cosa. Y yo siempre, ¿de dónde me sale con esas palabras a los 4 años? ¿Cómo hay que me refiero? ¿Me refiero a qué? ¿Qué estás hablando? O sea, Hermoso. ¿cómo estás usando esas palabras? Pues claro, pues porque todo el tiempo está escuchando hablar a los papás en este discurso. Entonces, claro, ellos son la experiencia que tienen al frente constantemente, ¿no? Ese modelo y ese ejemplo. Entonces, el profe tiene que proveer todas las experiencias sonoras posibles. Entonces, en Sí. primer grado hacemos todo eso lo hacemos. Ah, Invención y invención súper de lindo. intervalos y todo eso. Ahí pues para la gente que está aprendiendo pues, de pedagogía Waldorf, digamos que es como el tema que yo manejo, digamos ahí hay una gran diferenciación en ese sentido porque, o sea, lo que tú nos cuentas igual es muy interesante y nos enriquece en la pedagogía Waldorf y son actividades que yo pienso que según nuestros lineamientos cabrían a partir de un tercer o cuarto grado porque digamos en esa parte es un poco similar a lo que es ya Orff, como empezamos con lo que es la pentatonía, entonces digamos esa parte de los 7 sonidos o las 7 campanas es algo que se va complementando, digamos, a partir del tercer grado. Esto pues yo también estudié la teoría de Gordon, que es el Music Learning Theory, que es muy parecido a lo que tú dices, o sea, ellos desde bebés ya están cantando en todos los modos, tonalidades y ritmos amalgamados, bueno, o sea, todo lo que tú dices, toda la, digamos, la paleta de posibilidades. Em, en Waldorf, digamos, nosotros estamos cuidando un poco como que justo como ¿cómo se dice? Que no vengan tantas impresiones de una vez, porque como decimos, el niño apenas está como encarnando en este mundo y está empezando a percibir. Entonces, poco a poco empezar a percibir las cosas de este mundo, por ejemplo, primero solo las cosas de la casa, que ya son muchísimas, ¿no? Entonces, como que uno no va a llevar al bebé, super bebé chiquito y ya mostrarle todo el barrio y llevémosle uno a veces al supermercado y al centro comercial y las luces y los sonidos y los ruidos de la calle, digamos que uno con el bebé intenta primero cuidar como un espacio, como protegerle de impresiones y es lo que pues la pedagogía Waldorf se hace con la música, ¿no? Se le va soltando también de a poquitos en las impresiones sonoras. Hay Igual críticas, ¿no? Que ahí, también va muy despacio, o sea, todo el mundo dice, pero ¿cómo hasta los 7 años solo pentatonía? O sea, ya ahí, digamos, puede que la sí, tendencia... digamos que ahí yo tengo una postura que esto, digamos, no tiene que ver con ninguna pedagogía y tiene que ver, esto funciona dependiendo del contexto, digamos, porque los niños van a escuchar a los abuelos cantarles, así uno proteja lo que más intente, los abuelos van a contar lo que ellos se acuerdan Exacto, sí. con lo que se esté trabajando.
en ese punto, ¿no? En ese momento. Pero digamos para hacer una precisión, eso es el momento auditivo, que es el momento en el que yo les muestro las posibilidades. Momento rítmico, yo hago también una exploración del ritmo libre, totalmente libre, y de los fenómenos sonoros en su momento más instintivo, porque el momento rítmico es el más instintivo y más físico de todos. Entonces estudiamos el fuerte y el suave, el crescendo y el decrescendo, y su resumen, que es el fuerte y el suave, el acelerando y el desacelerando, que son en su resumen el rápido y el lento, y donde también sale luego la regularidad del tempo. Hacemos también sonidos cortos y largos, que son la esencia de las figuras musicales, y hacemos el ritmo de la palabra, que es lo que les va a permitir luego poder tocar lo que dicen, ¿no? Como hacer una coordinación allí. Esos son más o menos los principios de primer grado del sentido rítmico. Luego en el desarrollo vocal, ahí sí tenemos unas precisiones. Hay un repertorio con el que se empieza, que es un repertorio de 2 a 5 notas, que se busca que sea con el pentacordio. Ah, ya. Pentacordio, no de do a sol, sino el pentacordio, o sea, de fa sostenido a do sostenido, o de do a sol, o de la a mi, o lo que sea, pentacordio. Y de allí, pues digamos, canciones de 2 a 5 notas. Entonces tenemos canciones de 2 notas, porque uno tiene, digamos, lo que ¿Eso vamos ya a... te estás hablando de lo cantado o del Es el desarrollo reconocimiento vocal, momento de desarrollo vocal, que Mm. como te digo, vamos de lo interno a lo externo. Entonces empieza con el momento auditivo, que es muy escuchar cómo me siento cuando escucho esta campana, ¿sí? Luego el ritmo, me voy muy al cuerpo, ya empiezo como con esta relación con el otro. Luego hago la unión del ritmo y la melodía a través de la canción, y las canciones, hay distintos tipos de canciones que se utilizan. Unas canciones de 2 a 5 notas, porque ahí estamos, la finalidad es empezar a ubicar como la afinación y el sentido tonal. Entonces, entre menos elementos, pues pueda tener un poquito mejor control de eso. Eso no quiere decir que sea lo único que se trabaja. Se trabajan canciones para el ritmo, canciones para el modo menor, canciones para el modo mayor, se hacen canciones de melodía de acorde. Denme un momentico, por favor. Tenemos algo a las 5, mamá. Bueno, entonces, esto, perdón, Sí. perdón. Tranquila, ¿no? Ahí para interrumpirte. Entonces ahí me recuerda, por ejemplo, esas canciones que conocemos en la tradición popular colombiana y latinoamericana, imagino, pues yo no conozco otros países que no sea Colombia en Latinoamérica en sus tradiciones, pero cuando uno canta sol, solecito, ahí uno solo tiene tres notas, ¿no? Como ese pa, sol, mi, la, sol, mi, sol, mi, la, sol, mi, sol, mi, la, sol, mi. Digamos que esa sería como una de las primeras como repertorio, digamos como las canciones que se haría como al principio paulatinamente, ¿no? Algo así, ¿entiendo? Sí, igual digamos dentro del trabajo vocal se hace, o sea, la canción como es la síntesis del ritmo, melodía y la armonía puesto en un elemento que además reúne todo lo sensible. Entonces, por ejemplo, en la forma de cantar hay unas intenciones puntuales. ¿Viste cómo conduces la melodía? Eh, la hormiguita Doña Inés, tirarirarira, una canción para el sentido rítmico. La hormiguita Doña Inés, tirarirares, que vivía en una nuez, tirarirarira, que vivía en una nuez, tirarirares, se cayó y se rompió un pie, tirarirarira, se cayó y se rompió un pie, tirarirares, pero se curó después, tirarirarira, pero se curó después, tirarirares. Con esa canción luego trabajamos que eso es la melodía del acorde, que es el sentido rítmico, luego se la van a tocar de oído en tercer grado, o sea, Ujú. dentro de las canciones que tiene que ver también con que es la síntesis de todos estos elementos, pero que el profesor elige qué tipo de canción va a trabajar con su grupo en cada clase. En cada clase uno trabaja por lo menos 3 canciones, al menos 3 canciones, y procura que en esas canciones haya un contraste. Si tienes una canción mayor, que también haya una canción menor, que hayan distintas canciones de contraste de compás, que no todo esté en 2/4, que no todo vaya a estar en 6/8, que haya una variedad en todo sentido, que siempre haya variedad, porque en la variedad tú tienes la posibilidad de contrastar y empezar a hacer síntesis tuyas. Ujú.
Listo. Luego Y de viene, equilibrar, posiblemente también ajá, estás hablando a más niños, o sea, ujú, en la medida que tú experimentas diferentes canciones, diferentes estilos, ujú, ya tocas más la personalidad del uno y el otro. Esto, digamos, en lo Waldorf también, simplemente yo para aclarar, digamos, al público que ujú. esté interesado en aprender en Waldorf, em, esto también ya se hace a partir de tercer grado, que uno ya empieza a ver que que se empiezan como a aflorar más las diferencias en las personalidades, a hacer esta, digamos, esta variedad en el repertorio. Digamos que todo hasta el primer y segundo grado es un poquito monótono, aunque lo que tú dices es verdad. También se hace en Waldorf mucho lo que es el contexto cultural, o sea, eso no lo queremos ni negar, ni borrar, ni Ujú. desaparecer, ni satanizar, ni volver mal, o sea, de ninguna manera, o sea, eso existe y es importante que el niño también se conecte con ese entorno, con ese paisaje musical, con esas cosas pues que le han construido también parte de su identidad, ¿no? Bueno, Bueno. hay otro, digamos, a esas canciones que están allí, otra parte de ese repertorio que son muy importantes son las canciones con objetivo pedagógico, que son unas canciones que no, digamos, hay unas canciones que yo elijo por el placer de cantar porque me parecen lindas para los niños y las elijo bien y analizo su melodía, su ritmo, su armonía para saber que voy a aportar ahí cosas interesantes y están las de objetivo pedagógico, que entonces es el tricordio ascendente, el tricordio descendente, la melodía del acorde, la melodía del arpegio, la escala, o sea, como, bueno, aquí hay unos elementos que están allí en esas canciones. Williams dice que la propuesta de él arranca a los 3 años aproximadamente. Nosotros en Colombia, y esto es una adaptación que hemos hecho al contexto, empezamos a los 4, porque nuestros niños a los 3 años tú los sientas alrededor de una mesa y no te aguantan 10 minutos, no te aguantan 10 minutos. Esa es otra ¿Quieren cosa. bailar Nosotros o qué? somos totalmente corporales, somos totalmente, o sea, el sentido cultural de la exploración del niño en el mundo aquí en este contexto es que los niños se paran y cogen y gritan y uno los tiene que llevar al silencio, pero llevarlos, una cosa es llevarlos al silencio, otra cosa es llevarlos, digamos, a la mesa y a mantener una postura y a mantener una tensión. Y estos ya son elementos. Nosotros, yo, por ejemplo, no arranco hago los mismos principios, pero los hago tirada en el suelo y los hago con todo el cuerpo, no solo con la mano. O sea, hago unas pequeñas adaptaciones con los niños de 3 años y cuando voy viendo que el grupo me va soltando a los tres, si arrancan a los 3, si arrancan antes, ellos van soltando, entonces pues los llevo a la mesa más rápido, pero porque la mesa tiene también unos aprendizajes alrededor de la mesa, ¿no? El hecho de estar en forma circular, de estar juntos, de vernos cara a cara, de entendernos, de tener la necesidad de estar quietos en un solo lugar, todo eso nos aporta distintas cosas. Entonces, digamos que están esas canciones de 2 a 5 notas perdón, de objetivo pedagógico en el que yo voy enfocando un poquito el trabajo. Y por última, no menos importante, canciones inventadas. Sí, esta capacidad del niño que cuando uno lo ve, ¿no? Que cogen una canción y le cambian la letra y empiezan a inventar cuando están jugando solos y Sí, están sí, con su sí. imaginación, Hermoso, yo veo a volteando y mi volteando y hija, me volteando. encanta. Entonces, digamos que también abogamos mucho por las canciones inventadas. Y terminando ese Pero, momento, que es perdona, ahí te interrumpo. ¿Ustedes las escriben, las graban, las copias ahí mismo, papel, lápiz, o qué hacen con esas en canciones? la ¿O clase las sacan, dejan, no, las dejamos. Eso es, digamos, pues depende. salen Si y uno desaparecen? necesita, sí, si uno necesita para un concierto o algo así, pues uno va grabando en la clase, pero a no ser que necesite algo así, pues uno, ahora si fue demasiado poderoso y demasiado potente, seguramente al repetirla no la vamos a cantar y va a volverse parte del repertorio, ¿no? Porque está como ese vínculo emocional con la canción, ese vínculo afectivo que hace que la memoria pueda ir más fácilmente allí, ¿no? Ujú, ujú. Y de ahí vamos a los movimientos corporales que son, bueno, la marcha, pues el caminar, el correr, que es subir la velocidad de la marcha, luego el saltar, el girar, que también viene como de esa herencia de la meditación sufi, el giro, Pues tan el ancestral balance. de todas las culturas, digamos, Sí. la ronda, cogerse las Ujú. manos, dar Igual no vueltas. lo hacemos agarrados de las manos. Ah, ok. El giro es giro en sí y de hecho ahorita lo Ah, estamos en sí trabajando mismo, solamente. giro en sí mismo. Exactamente. Todo esto ocurre alrededor de la mesa, lo que da
en últimas el sentido de ronda. La marcha está en sentido de ronda alrededor de la mesa, cambiando el sentido de los, esa correr es igual, saltar es en el mismo puesto, digamos saltar el salto ahí en el mismo puesto, cabalgar, digamos el sotillé y el salticar y el sotillar, que es el ternario y el binario, y el balanceo, que es como para dejar otra vez a los niños un poco más en calma para terminar la clase. ¿Nos No aclaras hacemos momento ese, de saludo ni nada de eso. discúlpame otra vez la interrupción, ¿nos aclaras ese saltar binario y ternario? Sí, chan, cha, chan, cha, chan, cha, chan, cha, chan, cha, chan, es este saltar que uno hace que se sostiene en el aire, chan, cha, chan, cha, chan, como el galopar, tan, cha, chan, cha, chan, Ujú. cha, chan, cha, chan, cha, chari, cha, chari, cha, chari, cha, chari, que uno está sintiendo ahí atrás el 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ah, ya. Ujú. que es más binario, que es más rápido, más ágil, es menos de un salto menos alto, sino como más de como cuando uno iba a la tienda, como 100 de cilantro, 200 de cebolla, no sé qué, no sé qué, que uno iba como cantando cositas, ese es más binario, uno va alternando las piernas, tan, tatán, 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 tatica, tica, 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 ¿sí? Sí. Esa diferencia entre Ujú. salpicar y sotille, que es en realidad nosotros lo llamamos así, eso es un enredo igual y es más como, pues, binario y ternario para los Sí. profes que entendemos esto. Entonces esa parte, voy a volver allá a retomar algo que dijiste de la parte de la ronda y la marcha, o sea, no siempre están alrededor de una mesa, digamos, nosotros en el preescolar Waldorf, digamos, el cantar transcurre en el día a día, en las cosas, digamos, de las cosas que van aconteciendo y no como una clase de música. Digamos, estos ya son lineamientos propios de la pedagogía Waldorf que propone, digamos, como lo dijo Steiner, el niño hasta los 7 años, digamos, no aprende, sino que juega y aprende a partir del juego y de las vivencias, digamos, que hace y de la imitación de su entorno. Entonces, si ve a la maestra cantando, pues van a cantar, pero digamos, no hay como una intención del profesor, digamos, de enseñar algo a que el niño aprenda, sino que se va dando, digamos, en la cotidianidad de, sí, en la cotidianidad, en las cosas del día. Y luego lo que tú decías del caminar y marchar, eso también me recuerda, bueno, al cross, pero esto también hay como en Orff, ¿no? Esas marchitas y ese caminar y como poner a los niños como que escuchen un pulso y que sigan el pulso. Ahí, Eh, por ejemplo, una claridad. Nosotros en primer grado uno no empieza poniendo el pulso uno, uno ah, empieza siguiendo el caminar natural de los niños. ok. Es decir, o sea, el profesor y los niños siguen a un niño que se elige en la clase para eso, digamos, se trata que sea supremamente orgánico. Es Ujú. como que tú dices, bueno, ¿quién quiere caminar hoy? Y sale un niño y camina y entonces el tempo al que camines, ese va a ser el tempo en el que es que elegimos. Porque además regularmente los tempos que los niños, en los que los niños se mueven, porque sus cuerpos Son son más otros. pequeños, son más Ujú. rápidos. Nosotros Sí. siempre ponemos unos tempos todos pesados, todos lentos, pues porque tenemos una dimensión corporal distinta. Sí. Entonces, para nosotros, el rápido de nosotros no es igual al rápido de los niños, ¿no? Eso es súper Entonces en eso importante también tenerlo se en cuenta. asemeja y eso es lindo que lo digas, o sea, también hay una parte que el maestro está agudo y está atento a escuchar Totalmente. qué propone el niño, cuál es la necesidad del niño y cuáles son los tempos del niño y cuáles son los ritmos del Sí, niño, ¿no? Estar atento. sí. Súper lindo. En la pedagogía Waldorf, bueno, eso de lo que tú dices del pulso y de la marcha, digamos, en la pedagogía Waldorf es algo que llega mucho más tarde porque, digamos, nosotros ahí estamos apostando justo a esa melodía que prácticamente está libre incluso de compás, ¿no? Esas como Ujú. esas melodías pentatónicas y, por ejemplo, una canción de otoño que es Hojitas de oro. Y ahí uno se toma tiempo para respirar y lo que tú dices, uno está en la descripción de una imagen, ¿no? Uno regala al niño una imagen otoñal, que imaginen esas hojas, esos colores o el caer de las hojas. Y hay una melodía que está acompañando esa imagen y no se le está, digamos, encajando, digamos,
pues no por decirlo de un sentido malo, sino no se le está, digamos, encerrando la melodía en una estructura de compás o de ritmo y de Ujú. ritmo, sino que se le está dejando todavía ser libres, casi como un canto gregoriano, pues como sin, como sin Sí, definición de compás. con ritmo libre, Ujú. sí, ni siquiera ritmo Y métrico ni ritmo rítmico, sino ritmo totalmente libre. Ujú. exacto. Sí, así es la propuesta en primer grado. Ustedes también hacen eso. Y para Sí. ustedes primer grado es como decir el primer módulo Willems, que es algo que se puede aplicar a niños tanto de 4 años como de 7 años, si digamos su Si aprendizaje recién están musical, empezando. si su digamos que mi hijo tenga 7 años y no, yo nunca le canté, no sabe nada de música, y yo digo, ay, ahora quiero que mi hijo quiere aprender música, lo meto a Willems con 7 años. Ahí empieza, digamos, con el Primer curso, grado. con el primer grado Ujú. Willems. Sí, digamos que Pues, aquí es importante también aclarar lo de los grados, porque hay unas posturas muy claras allí que tal vez están relacionadas con Baldor. Eh, Willems plantea que el primer grado es el grado de la revelación, ¿no? De los fenómenos sonoros. Es revelar el universo, que es infinito. ujú, Entonces y de hecho cuando él habla de la iniciación musical, él plantea la iniciación musical no como iniciación sinónimo de principio, de inicio, de comienzo, sino la iniciación como cuando te estás iniciando en una cosa más espiritual y más profunda, ¿no? Como ujú, la iniciación espiritual. Entonces es un poco ujú. eso con la música, ¿no? Eso se refiere con la iniciación musical. Y luego entonces esto de la iniciación musical lo pone a comulgar con los 4 grados que él propone, que es el primero, la revelación de los fenómenos sonoros. Es todo experiencia, todo supremamente libre, sin tonalidad, sin tempo, sin sentido métrico, totalmente de ritmo libre y muchas experiencias a partir de allí, golpes rápidos y este tipo de cosas y como te digo, el crescendo, el decreciendo y muy hacia el final del curso, como uno va viendo la evolución de los niños, que las melodías que hacen cada vez son más tonales y naturalmente que empiezan a pasar a ocurrir así. Entonces se aborda el inicio del segundo grado, que es el planteamiento del segundo grado es la toma de conciencia. Ahora, la toma de conciencia no es como que el niño ya sabe escribir, no, para nada. La toma de conciencia aquí es como, ay, mira, eso que me quemaba era el sol. Sí, sí. Y Ya hago un recuerda, dibujo, y hace hago un reflexión. dibujo, puedo hacer un dibujo del sol, lo puedo pintar rojo, verde, azul, del color que yo quiera, pero ya sé que ya reconozco que hay un objeto o un algo que yo ya conozco, que lo reconozco y que Y lo lo diga asocio. exactamente y lo puedo empezar. El segundo grado es el lugar en el que empieza la grafía, que la grafía es simplemente como el dibujo melódico o rítmico de lo que estamos experimentando, que tiene mucho que ver con el primer grado. Es como continuación del primer grado, solo que Ujú, ahora además lo dibujo, ujú, ¿cierto? Y dentro de ese dibujo, digamos, dentro de esas cosas empiezan a perfilarse otras cosas. Por ejemplo, antes eran 7 campanas diversas. En segundo grado ya trabajamos, por ejemplo, con ya no diferenciación de timbres, que es lo que hacen las 7 campanas diferentes, sino con diferenciación de alturas. Entonces tenemos campanas de la misma familia, o sea que todas suenan con el mismo timbre, pero tienen diferentes alturas. Entonces son, no sé, ujú. hay una serie que son 5 campanas, una más grave y otra más agudita y así sucesivamente. Entonces empiezas a hacer ese reconocimiento auditivo, que es como juegos de adivinar cuál campana sonó, pues con campanas que son un poco más, digamos, del timbre parecido y ya no estás reconociendo esa cualidad del sonido que es el timbre, sino otra cualidad del sonido que es la altura, ¿no? Ujú, ujú, Que todo esto tiene que ver como también con toda esta idea de reconocer los fenómenos sonoros, que es pues como pues las cualidades del ujú, sonido en principio, ¿no? En ujú. segundo grado entonces empieza a llevar un poco más al ritmo rítmico, ya digamos, no métrico, pero sí ahí ya empieza a haber una idea de buscar qué es estar todos de manera regular en algo, ¿no? Y Ujú. empiezan a aparecer los golpes regulares con acentos periódicos, empiezan a aparecer otros principios. Luego viene el tercer grado, ay, perdón, el tercer grado,
que es un grado que se plantea como el pre-solfeo y el pre-instrumental. Ya. Presolfeo y Ujú. preinstrumental es todo lo que tú necesitas para abordar un instrumento. Entonces es saber dónde quedan los agudos y dónde quedan los graves, cuál es tu derecha, la lateralidad, cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda. Eh, Implica saberse el orden de los sonidos, pero el orden de los grados, pero además el orden de los nombres de las notas. Entonces ahí en tercer grado hacemos que hay arriba de fa, que hay abajo de mi, que hay arriba de la, que hay abajo de sol, y empezamos a jugar con el orden de los nombres de las notas para que los niños lo tengan en su lenguaje de manera hábil. Y todo esto ocurre antes de los 7 años, porque el instrumento no se arranca antes de los 7 años. ¿Viste? Y esto Ujú. está totalmente relacionado con los septenios y es como primer septenio es para que usted explore y poco a poco lo va llevando a la conciencia y solamente a los 7 años es que usted arranca ya con el instrumento y arranca con todas las otras, pues ya con los otros elementos, que es lo que él llama el solfeo vivo, que ya es Ujú. donde empiezan el instrumento y el conjunto, y le llama solfeo vivo justamente porque es un planteamiento, es el grado más largo, Ujú. tiene muchísimos principios, incluye al conjunto dentro de la clase. Sí, el conjunto instrumental lo incluye dentro de la clase en ese cuarto grado. eh, Armonías y bueno, ahí hay toda una gama mucho más amplia que es lo que normalmente suelen hacer en los conservatorios, pues cuando llega cualquier niño. Esas Ujú. cosas que se aprenden en los conservatorios, eso es lo que Willems, bueno, digamos, esas temáticas, obviamente la forma de abordarlo y todo lo demás es distinto, pero eso es lo que se hace en el cuarto grado. Eso es como para entender un poquito como toda esa línea No, pedagógica. está espectacular y digamos que si yo estuviera interesada, digamos, yo digo, wow, me quiero darle como un nuevo aire a mis clases, a mi pedagogía, quiero inspirarme de algo nuevo en mi colegio Waldorf, donde trabajo con mis niños que conozco hace 5 años, pues yo me podría imaginar leer Willems, irme por todo eso que hace él en un primer año, en un primer grado. Y yo me podría imaginar hacer eso con mis niños de tercer año que ya tienen más o menos 9 años. O sea, o sea, ellos ya han tenido un bagaje de cantar y tienen otras cosas, pero yo podría empezar simplemente también por explorar digamos, mi actividad pedagógica como para ponerme un orden y para ver cómo quiero yo conducir a esos niños y llevarlos progresivamente a que logren ciertas sensibilidades y habilidades musicales. Decir, bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con este primer grado, a ver qué pasa cuando tienen 9 años en tercero y lo hago 3 meses o lo hago un mes, o sea, no tengo que hacerlo todo el año y digo, listo, hasta diciembre hago este primer grado y ahí arranco con el segundo grado Willems a ver qué pasa, digamos, la parte de la conciencia, ¿no? Lo que tú dices, que Ujú. ya puedan nombrar, que ya puedan asociar, que ya haya... Entonces, pienso que no sé si es algo, si es un método que uno pueda usar de esta manera. O sea, ¿a ti te parecería algo loco o decir, no, esto es algo que nosotros hacemos en la etapa preescolar, pero así como para colegio no tanto? Ya, nosotros digamos que uno no es como que se plantee, digamos, la estructura de las instituciones en Colombia eh, nos obliga un poco a decir, a ver, de aquí a diciembre voy a hacer esto, de aquí a tal fecha voy a hacer esto otro y no sé qué. El ideal es que uno vaya al ritmo que vaya el grupo. Si mi Ujú. grupo necesita 1 año y medio de primer grado, pues debería poder hacerlo, ¿no? Sí. Eh, en, lo que hemos nosotros ajustado por nuestras, como te digo, por los contextos escolares, de los colegios en los que trabajamos, de las instituciones en las que nos movemos, hace que nosotros planteemos como casi que un grado por año, casi. Primer grado Ujú. se hace en un año, segundo grado se hace en otro año, tercer grado se hace en dos, porque es una cosa gigante, ese tercer grado tiene un montón de principios, implica un Ok. montón de cosas y tiene tantas posibilidades de exploración y los niños tienen tanta libertad todavía y es tan maravilloso que hacer ese paso al cuarto grado es todo un... El paso al cuarto grado se da cuando uno presenta las claves. Ujú. Ahí se da el paso al cuarto grado. Antes, todo lo anterior es pura preparación de tercer grado. Entonces, digamos que cuando ya llegan a las claves, que se llega a eso,
cuarto grado pueden ser 6 años perfectamente. Pues Ujú. digamos que es una Allá formación estamos que... hablando realmente, o sea, es una concepción que va, si te entendí bien, o sea, desde pequeñito, desde bebé, de los 3 años, bueno, dependiendo del contexto, desde 4 o desde 5, quién sabe, irlo conduciendo realmente a lograr todas esas sensibilidades, todo ese paisaje y todos esos talentos y habilidades musicales, ya pues hasta el desarrollo, digamos, de ese oído más interno, relativo, absoluto, bueno, todo, todas estas cosas, Sí, o sea, digamos, a llevarlo a un nivel ya profesional, lo que sí, diríamos ya pues hasta, sí. porque ya se dice músico, mejor dicho, listo para ser un buen director de orquesta. Pues digamos que de ahí siempre, pues la música es tan infinita y tan maravillosa que uno de ahí sale listo para decidir qué quiere hacer, básicamente, ¿sí? Sin pensar Sí, en que sí, sí. haya, digamos, hay una cosa en la que hace mucho énfasis Willem, y es que uno no sabe en qué va a terminar el niño que uno tiene al frente, ¿no? O sea, como Simplemente en una puede persona terminar que siendo sabe gerente de escuchar, banco, sí, claro, o sea, no, un no sabemos qué psicólogo va a que sabe acabar. escuchar muy bien. Exacto. Entonces es más como la sensibilización y de allí para allá, digamos, lo que cada quien encuentre en su camino, ¿no? Es un poco muy de leer el contexto, de leerse de manera orgánica, de esto es más o menos lo que se busca, sí. Y pues como para ir redondeando, porque pues increíble, se nos va como también acabando el tiempo, es, al principio tú nos contaste que tú aplicas este método Willems con tus estudiantes de la universidad, es decir, que tú haces estos bloques de primer año, segundo año, tercer año, con estudiantes de carrera de música, o sea, con este método tú les Digamos que educas a ellos. no hago puntualmente todo, eh, pues porque además los chicos que llegan a la universidad en general, pues generalmente ya la gente llega tocando. Entonces, pues digamos que ahí yo ya tengo un montón de cosas que ya no están. Pero, por ejemplo, a veces tengo gente que tiene un sentido del tempo no tan estable, ¿no? Ujú, Entonces, con eso del sentido del tempo, yo me devuelvo a hacer ritmo libre y los pongo a explorar y los hago pararse porque además la relación con lo corporal en la adolescencia se pierde un montón. ujú. Entonces, yo hasta ahora apenas estoy llegando a la adolescencia con un grupo de chicas. Son 5 chiquitas y van haciendo un proceso espectacular. Yo evidentemente no hago por mi contexto y por el contexto de las chicas. Por ejemplo, en términos del repertorio, yo no trabajo solamente música clásica, yo estoy trabajando estándares de jazz y hago música tradicional colombiana y estoy trabajando todo eso y trabajamos todo, todo, absolutamente todo de la música con estas chicas. Ellas tienen 10, 11, 12 años más o menos, están como en ese rango de edad. Y apenas estoy entrando allí, pero cada vez como una cosa de la sociedad es cada vez la relación con el cuerpo es más difícil de vivirse, ¿no? Es como está cada vez más rígida, cada vez más quieta, no sé qué, y tú me ves a mí que yo todo el tiempo estoy, yo me muevo un montón, ¿no? Me muevo un montón y digamos que la idea también es que se haya una cierta impregnación, digamos, no hay que moverse tanto, digamos, eso es una característica absolutamente mía, pero sí debe haber una intención y una disposición desde lo corporal para lograr esas cosas. Y en esas edades eso se pierde un poco y entonces en la universidad yo cojo todo eso y me los llevo a esas experiencias más primarias, más instintivas, para despertar, ¿no? Para volver a decir, ay, acuérdese que usted tiene eso allí, acuérdese que usted tiene ese instinto ahí guardado y no es sino movilizarlo un Despertar. poquito. Ujú. Entonces, con ellos trabajo mucho eso, hago muchas cosas de tercer grado, ordenaciones y juegos con los nombres de las notas y tocar de oído y un montón de cosas, sacar dictados orales, hacemos un montón de cosas de tercer grado y pues evidentemente esto articulado con todas las otras cosas que implica un programa de formación profesional. Pero digamos que el enfoque que yo hago es totalmente vilenciano desde mi planteamiento. Yo siempre Sí. hago otra trilogía importante, digamos, dentro del hacer del docente en Willems, es que siempre haces impregnación, imitación, invención. Ujú. ¿Sí? Entonces tú
muestras tú el ejemplo impregnando, cantas, 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 luego imitas, entonces tú cantas algo que los estudiantes repiten y luego los llevas a que tú preguntas algo y ellos responden con sus propias invenciones, que ellos tengan la necesidad de decir algo. Y esa trilogía, impregnación, imitación, invención, es otra trilogía que es fundamental en Willems y que hace parte pues como del acervo del profesor, ¿no? Ujú. Pues me parece súper espectacular. Me imagino que la gente está también muy curiosa para cerrar. em, Tú nos hablas, o sea, yo estoy muy curiosa por saber de Kodal y nosotros sabemos que pues para el contexto en donde él vivía, él hizo una recopilación de cantos folclóricos y que los países aquí en entrevista tuvimos también a Carolina Wagner, que es la presidenta de la Asociación Codal en Argentina, y nos contaba pues que Argentina ya hizo su versión del método Codal al contexto argentino. Yo por ahí he visto algunas también adaptaciones al contexto colombiano. Tú estás hablando que tú haces con tus estudiantes que tales juegos, tales ejercicios o el bloque del tercer año. ¿Cómo podemos encontrar a Willems? ¿Cuál es como su obra, su trabajo? ¿Hizo él alguna recopilación así como la hizo Kodali? ¿Tiene composiciones de ejercicios, melodías? ¿Cómo es esa parte, digamos, ya como de ver como su material musical, digo yo, ya más de la parte de la composición, ¿no? De la escritura musical? ¿Hay algo así en lo que uno se puede apoyar? Orff tiene, por ejemplo, muchísimos, ¿no? También tiene los libros para la escuela, todo ese Orff Schulwerk, que eso va, son libro por libro, por muchos años con partituras. ¿Cómo es con Willems? Willems tiene distinto material, digamos que hay un material que es totalmente como del planteamiento filosófico de la pedagogía Willems, donde están los libros El oído musical, El ritmo musical, Las bases psicológicas de la educación musical, El valor humano de la educación musical, que son textos en los que él se adentra, digamos, en esta búsqueda de cómo organizar todas estas ideas de todo lo que él documentó, que una cosa que no mencionamos un poco al inicio fue que él empezó a buscar, digamos, una solución a la formación musical cuando era profesor en el Conservatorio de Ginebra y le llegaban un montón de músicos desahuciados me refiero a gente tocando un instrumento que no aplicaba para tocar en ninguno, no era suficientemente buen músico para estar en las agrupaciones y en las cosas, y en el conservatorio decían, no, usted no sirve para música, usted no sirve para música, y Willems arrancó un grupo con gente así, y allí fue que él empezó a ver dónde está la situación con esta persona, ¿no? Y empezó a echar para atrás y allí él empieza a buscar y a encontrar respuestas y en esas respuestas él después dice, venga, para que eso no pase, arranquemos desde los 3 años y hace todo el planteamiento de los grados, ¿cierto? Pero todo esto parte de esa experiencia con adultos cuando eres profesor en el Conservatorio de Ginebra. Entonces están estos libros que todos ahondan, digamos, en estos aspectos, el oído musical, pues en toda la audición, el ritmo musical, en toda la concepción del ritmo, las bases psicológicas de la educación musical es como él hace esa hibridación entre lo musical y el desarrollo humano y el valor humano de la educación musical que también es como más profundo, digamos, un poco Más lo más sociológico. filosófico, sí, más sí, sí, ¿Esos cuatro de eso. textos que nombraste son prosa? O sea, Son son texto. textos prosa. Prosa. Texto Ujú. con citación, o sea, investigación, Investigación. digamos, sí, es investigación. Y en Y lo, y luego hay en- unas cartillas que él tiene donde habla de tras los pasos, no, tras los pasos de Edgar Willems, un libro que hacen sobre la vida y obra de Edgar Willems, que eso también se consigue en la misma, ya les digo dónde se consigue, pero hay unas cartillas de él, cómo trabajar el sentido rítmico, cómo trabajar el sentido métrico, cómo trabajar la audición, cómo trabajar no sé qué, son como unas cartillas prácticas. Y tiene unos libros de canciones que son el libro de 2 a 5 notas y el libro de canciones de intervalos,
que esos también se consiguen. Eso tiene también unos materiales en audio que se consiguen en CDs, que son para el desarrollo, hay dictados, hay desarrollo sensorial, hay los acompañamientos de las canciones, hay mucho material en audio, hay música grabada para los movimientos corporales, y todo este material se consigue en Editions Pro Música, Ediciones Pro Música, que es la editorial Pro Música, es la editorial de la pedagogía Willems. ¿Dónde se encuentra información? En la página de la Federación Internacional Willems. Esto es liderado por pedagogos maravillosos, unos maestros espectaculares que se han movilizado para unificar y para conservar, digamos, este legado Willems a través del tiempo, y pues movilizan ese material. Esa es la cosa. Pues maravilloso, Mayra, muchas gracias por compartir esta información y tu conocimiento tan importante para, pues para que muchos maestros, así sea en la escuela Waldorf o en otras escuelas, pues se puedan apoyar, se puedan nutrir de este trabajo, podamos investigar más a Willems, podamos tener más material para los niños. Según ya pues tarea del profesor Waldorf será escoger de todo ese material maravilloso que él nos dejó, según los lineamientos Waldorf, escoger ya para qué edades, ¿no? Se ajustaría, pero sin duda es parte que va a enriquecer nuestro quehacer como profesores y que vale la pena pues conocerlo porque como dijimos al principio son hace parte de ese, no sé, el pentatono, de los grandes maestros, pues precursores de la pedagogía musical, ya desde edad temprana como infantil y escolar y sin duda pues es un sine qua non para nosotros. Muchas gracias a ti, Ornella. De verdad que este espacio me parece súper enriquecedor, me parece que hay que hacerlo más, que tenemos que juntarnos todos siempre a hablar mucho, porque ahí en el diálogo salen unas cosas bellísimas y de eso se trata la humanidad, de poder interactuar entre nosotros, así que es una invitación a que compartamos, ¿no? Y lo que tú decías, no encasillarse uno en su cosa, en su tema, porque eso es peligroso, se vuelve dogma, sino Es muy estar peligroso. abierto al diálogo, a lo que tú dices. Y sobre todo otra cosa, y es que estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces siempre hay que leer, digamos, estas cosas teniendo el contexto de que el tiempo de ahora es otro, y que todo hoy en día es distinto a como fue cuando ellos escribieron los métodos, ¿no? Entonces yo también estoy siempre muy pendiente de cómo abordo las cosas en todos los sentidos, porque no puedo perder de vista eso a la hora de enseñar. Digamos, eso es una premisa mía, no, eso no es para nada Willems. No, pero Eso, aprovecho la oportunidad que dijiste esto y ya queríamos cerrar, pero es que es súper importante porque es que a veces las personas dicen, ay, Willems, eso ya es muy viejo, Orff, eso ya es muy viejo, Kodal, eso ya es muy viejo, ¿no? Como si estuviéramos hablando como que todo lo viejo como si ya caducara, como si se tratara de algo que no fuera conocimiento y realmente es que esto es lo que tú dices, o sea, lo que empezó Dalcroze lo continuó Willems y lo que empezó Orff ha seguido continuado por una asociación también de Orff, de pedagogos, de profesionales que se han seguido formando y que es súper importante recalcar que esas son las fuentes y que eso nunca se agota, o sea, que eso no envejece, que eso seguirá siempre siendo la base del conocimiento sobre el cual nosotros trabajamos y profundizamos y seguimos desarrollando. Entonces, lo que tú dices, o sea, Willems, eso ya fue hace mucho tiempo, pero tú sigues ahí en la pregunta y se sigue, pues sí, desarrollando. Entonces, yo soy una fan de que sigamos rescatando estos exponentes porque ellos no caducan, claro como que no. Mozart y como Beethoven y como Bach y como los grandes maestros nunca serán Sí, bien. eso. Bueno, Bueno, Ornella, un gusto. muchas gracias, Que que estés muy tengas bien. un Muchas gracias hermoso a fin quienes se de semana. conectaron. Gracias igualmente. Chao.